pero yo vago sin hogar en este mundo. Yo estoy caminando sin un hogar. Y es un mundo que yo formé con el poder de mi palabra, que yo sustento con el poder de mi palabra. Sin embargo, yo estoy sacrificando esto por caminar hacia ese camino, hacia esa cruz. Entonces prácticamente le está diciendo a este hombre, ¿estás seguro que quieres sacrificar la seguridad de un hogar para seguirme? ¿Estás seguro que quieres renunciar a las comodidades de esta vida con el fin de servirme devotamente? Y servir devotamente es algo realmente, son personas como nosotros, comunes y corrientes, que aman al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, que se rinden al señorío de Jesucristo, que de veras vienen a sus pies de una manera intensa, con disposición a todo por Él. No hay cosa de que, no, esto no, con disposición a todo, con pasión, con fervor, con entusiasmo, con ardor por Cristo. Totalmente, ¿qué? Consagrados, entregados. Eso es lo que quiere decir servir devotamente. Lamentablemente este hombre rico no tenía un corazón dispuesto. No quería servir al Señor de esa manera, él no quería soltarse de sus comodidades, no estaba listo para el servicio desinteresado. Más bien su amor estaba enfocado en ¿qué? En las cosas terrenales, en los materiales, estaba enfocado en las cosas que ofrece este mundo, estaba prácticamente atrapado en el engaño del mal y de este mundo. Entonces fue mayor ese enfoque a las grandezas terrenales que su dedicación total a Cristo. Y esto nos debe llevar a nosotros a hacernos ciertas preguntas. ¿Hay algo en este momento, en este tiempo, que está estorbando, que está siendo obstáculo para que seamos verdaderos cristianos? ¿Para que seamos verdaderos discípulos? ¿Estamos escuchando otras voces que nos llevan a una esclavitud, que nos llevan a no servir al Señor, a no seguir a Cristo? Debemos hacernos esas preguntas, ¿no? Formularlas, hacerlas, y que el Señor, de veras orar, que el Señor de veras obre, que el Espíritu Santo muestre si hay algo de eso que esté estorbando para que nosotros seamos esos cristianos, seamos esos verdaderos seguidores de Cristo. Debemos renunciar a los pensamientos sobre esas cosas terrenales, debemos renunciar a todas las cosas grandes de este mundo, debemos seguir solamente al Señor Jesús de una manera desinteresada. Y digo desinteresada porque a veces venimos a Cristo y le decimos, Señor, yo voy a rendir mi vida a ti, pero condicionalmente, intereses personales. Quiero esto. No, desinteresadamente. Desinteresadamente. Recuerda que lo demás va a venir por añadidura. Tú rinde tu vida a Cristo. El Señor Jesús no le dijo a este hombre, no me puedes seguir. No se lo dijo. Nada más que sí le dijo la verdad. Y no se la maquilló, no lo engañó. No hubo la mínima intención de engañarlo, de pintarlo bonito, atractivo, como muchos hacen. Él le dijo la verdad, sin intención de desanimarlo. El Señor Jesús le dio una versión de lo que era seguirlo. Tristemente esto es contrario a las técnicas que están utilizadas hoy en día. Tristemente hoy maquillan, hoy endulzan, diluyen para que la persona no se vaya, para que crezca la iglesia en números y no en gracia y conocimiento. Entonces estamos viendo que debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús quería que el hombre supiera lo que realmente sería ser como Él, lo que realmente costaría seguirlo. Es lo que Él quería. Ahora preguntémonos, ¿nosotros en verdad queremos seguirlo? ¿En verdad? Y esas son preguntas que te debes llevar a tu casa y reflexionar y orar y clamar por ello. Ahora vamos a ver al segundo hombre. El segundo hombre no se ofreció como el primero, pero sí fue llamado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aparte de Mateo 8, del 18 al 22, nos vamos a Lucas 9, 59 y 60, porque allí nos da un poquito más de amplitud, ¿no? Porque ahí Jesús le dice, y dijo a otro, sígueme. O sea, Él lo está llamando. Él le dijo, sígueme. Pero Él le contestó al Señor, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces la respuesta de este segundo hombre no fue la correcta. Aparentemente se oye correcta, pero no fue la correcta, fue equivocada. Aunque sí tenía en mente
seguir al Señor Jesús, pero no estaba en su corazón, no estaba grabado en su corazón, solo estaba seguirlo mentalmente, no estaba en hacerlo en vivo. Este segundo hombre estaba enfocado en primero hacer su propia voluntad. Deja que primero yo, o sea, estaba en su yo, mi propia voluntad y después la del Señor. Y es un ejemplo que muchos realmente he escuchado, ¿no? Dicen, Señor, sí, pero ahorita no tengo tiempo, o les hablas de la palabra y te dicen, cuando yo me jubile voy a seguir la voluntad de Dios, cuando yo termine de divertirme, cuando yo termine de pasear, yo voy a enfocarme en Cristo, cuando ya esté viejito, voy a enfocarme en Cristo porque ya terminé todo lo que tenía que hacer en este mundo. Y eso no es lo que el Señor quiere. Y este es un ejemplo que nos debe llevar a analizarnos a nosotros mismos, a hacer conciencia de ellos, porque al final todo esto es para nuestro bien. Todo esto es para nuestro bien. Este segundo hombre le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierra a mi padre. Y el Señor Jesús no es un Dios que no tenga sentimientos hacia su pueblo santo. No es un Dios con falta de misericordia, no es un Dios con falta de compasión. No. Aquí en este caso, si el padre de este segundo hombre había muerto, es una obligación de veras darle una sepultura decente. El problema aquí no es la falta de consuelo, el problema aquí no es la falta de compasión, el problema aquí es el yo. Deja que primero yo. Él dijo, Señor, deja que primero antes que tú, yo. Entonces es como decir, yo primero, después tú, Señor Jesús, primero mis prioridades, después las tuyas, Señor Jesús. ¿Es correcto o no es correcto? Esto que estamos viendo, ¿qué causa? Evita, imposibilita, se vuelve una barrera, un obstáculo para que tú seas un verdadero cristiano, para que tú seas un discípulo de Jesús. Si el Señor Jesús es tu Señor, Él debe ser el primero en todo. En todo debe estar siempre el Señor Jesús, entronado en tu corazón y ser el Señor el que dirija y mueva tu vida. Este segundo hombre tenía algo que hacer que para él era más importante que hacer la voluntad de Dios. Este hombre tenía algo que hacer que para él era más importante que el mismo llamado del Señor Jesús. Y permitió que eso que estaba haciendo sea lo primero, lo primordial, que tome el lugar del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios, le está diciendo. Es como que decir que hay cosas que los muertos espiritualmente pueden hacer igual que los creyentes, pero hay otras cosas que solamente los creyentes pueden hacer, y esto es seguir al Señor Jesús, llevar calzado al Evangelio, expandir el reino de Dios por todo el mundo. Eso nomás los cristianos lo pueden hacer. Y es lo que le estaba diciendo el Señor. Ahora, tenemos que tener cuidado si llegamos a caer en no estar en la voluntad de Dios, porque recuerda, ya somos cristianos, ya fuimos comprados por el Señor, tenemos responsabilidades con Él, hay un compromiso firmado con sangre de veras real de Dios mismo. Así que ese compromiso no debemos temer a Él. ¿Por qué no debemos temer a Él? Muchos pensamos que la voluntad de Dios nos va a aplastar. Y no, dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta que, wow, es buena, wow, es agradable, es perfecta. Lamentablemente hay mucha gente que tiene temor y tal vez por ese temor no tiene compromiso con el Señor, no quiere tener compromiso con Él, no quiere tener compromiso con sus intereses y se aleja de la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesús dice que el principal impulso y el principal deseo de nuestras vidas debe ser el progreso de su causa en esta tierra, de llevar el Evangelio, de expandir el Evangelio por todo el mundo. Entonces, vimos que el primer hombre, de Mateo 8:19, ilustra las comodidades. Este hombre rico nos da el ejemplo, nos ilustra las comodidades, las riquezas temporales, y que estos son impedimentos para el discipulado, son impedimentos para que seas un verdadero cristiano. Vemos que el segundo hombre de Mateo 8:21 quería seguir al Señor Jesús, pero no en ese momento. No en ese momento. Sabía que era bueno, que sabía que debía hacerlo, pero sentía que había una buena razón por no hacerlo en ese tiempo, por no hacerlo en ese momento. El hombre, este segundo hombre, era
El primer hombre, perdón, era demasiado rápido para seguir al Señor. Señor, yo te seguiré, el hombre rico. Era demasiado rápido para seguir al Señor. Y este hombre que decía, Señor, deja que primero entierra a mi familiar, era demasiado lento para seguir al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le habla a este hombre lento en ese momento y le dice a él, sígueme ahora. Deja que entierren allá y tú lleva el Evangelio. Sígueme. Renuncia a tu yo. Y eso nos lo está diciendo a nosotros hoy día. Renuncia a tu yo, renuncia a tu carne, renuncia al mundo, renuncia a Satanás, porque a él estás sirviendo sin darte cuenta. Cuando estás fuera de la voluntad de Dios, estás sirviendo a Satanás. Y él te está diciendo, renuncia a él. El Señor Jesús establece claramente un principio, y este principio es que las obligaciones familiares o cualquier otra obligación no deben anteponerse para seguir al Señor Jesús. A veces no ponemos pretextos, no deben anteponerse. Él debe ser siempre lo primero en todo, siempre. Recuerda que ahora ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Y no Cristo vive para nosotros, nosotros vivimos para Cristo. Entonces vemos que ese primer hombre, la fortuna, las cosas materiales, hicieron que pierda la oportunidad. El segundo, vemos que un familiar fue lo que hizo que pierda la oportunidad. También podría ser una actividad, un trabajo que esté ocupando el lugar preferente, el lugar que le corresponde a esa persona que dio su vida por ti, a esa persona que derramó su sangre en la cruz por ti, a esa persona que te justificó ante Dios. Entonces, recuerda que el Señor hizo a un lado su estatus de realeza. Dice Filipenses 2:5 que tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él ¿qué hizo? Dejó su estatus a un lado de realeza y vino por ti a de veras a ser pobre para que tú seas rico en las cosas de Dios. Entonces, la razón de existir del cristiano es Cristo. Él debe ser el centro de todo. Si no es el centro de todo, estás perdido. Si no es el centro Cristo de nuestra vida, estamos perdidos. ¿Okay? Una ocupación, un trabajo, un hijo, una mamá, un papá, lo que sea. Esto puede estar robando el lugar del Señor. No hay nada malo en tener un trabajo, no hay nada malo en amar a tu ser querido, no hay nada malo en otras cosas, tal vez seculares, pero tiene que ser la prioridad Cristo. Tiene que ser la prioridad suprema Cristo. Porque, por ejemplo, un trabajo está dentro de la voluntad de Dios que el hombre trabaje para proveer para su familia, para proveer sus necesidades, pero siempre ponerlo como, no tomarlo de veras con el valor que a veces uno le pone, sino a Cristo tenerlo como ese valor supremo, ese tesoro. Entonces la vida del verdadero discípulo o la vida del verdadero discipulado exige que el reino de Dios y su justicia se busquen en primer lugar. Siempre. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad.